Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo para testimonio de lo que después se había de decir. Fíjese el 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos, claro, somos casa de Dios, pero con la siguiente condición: si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. O sea, si retenemos el Evangelio, porque nuestra esperanza está en conformidad al Evangelio. Y el Evangelio de la Biblia es la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos y nuestra traslación al cielo con Cristo. Ese es el Evangelio y esa es nuestra esperanza. Si nosotros retenemos esa esperanza y los mandamientos con nosotros, somos casa de Dios, somos casa de Cristo. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. Vamos entonces ahora, fíjense ustedes que esto está relacionado con el versículo 7 en adelante del capítulo 3 de Hebreos. Y si ustedes lo siguen estudiando hasta el capítulo 4, es un llamado a guardar los mandamientos y a obedecer el evangelio de la palabra de Dios. Y allí nos hace la siguiente reflexión, por lo cual, versículo 7, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Así que juré yo en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12, mirad hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, versículo 13, antes exhortaos, ya amonestaos, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces hoy en día a esto le llaman en la iglesia, o en los templos le llaman atacar a la iglesia, no tener amor. Pero la Escritura nos dice que debemos exhortar a los hermanos para que no se endurezcan con el engaño o no perezcan con el engaño del pecado. Pero hoy en día la misma iglesia te dice, cállate, sé perro mudo, no juzgues, no critiques. Eso es una falsa iglesia porque no se está dirigiendo por la justicia de Dios, sino por la justicia de los hombres. Y es por ende que esa iglesia está lista para caer. Es Babilonia. Ha abandonado la palabra de Dios. Una iglesia debe ser pura, debe retener la esperanza, debe retener el evangelio, la verdad, y debe estar sin mácula, sin mancha, para cuando el Señor venga a buscarla. Vamos al siguiente texto. Y bueno, para que esa iglesia se perfeccione, todos los miembros de la iglesia debemos exhortándonos con amor y paciencia para que todos lleguemos a la perfección del carácter. Muchas veces las personas cuando nos ceguecemos por el pecado, nos vemos nuestras faltas, entonces Dios tiene que traer a otras personas para que nos muestren nuestras faltas. Y nosotros tenemos que tener la humildad para ello. ¿Perfecto? Vamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 23. Aquí vamos a entender el concepto del templo de Dios, el trono de Dios y la casa de Dios, o la iglesia. Porque el templo, la iglesia, es donde Dios mora. ¿Perfecto? Y Dios dice, yo no habito en templos hechos con manos de hombre. ¿Ya? Pero este templo, el cual somos nosotros, este cuerpo, no está hecho por manos de hombre, sino que lo hizo Cristo, para habitar en medio de su pueblo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros. Y la gente comúnmente le sigue llamando templo a un edificio donde la presencia de Dios ya no está. Porque dicho edificio, para mantenerse en el siglo XXI erigido, tiene que haberse apostatado. Tiene que haberse vendido a Roma. Un edificio para que esté tranquilo y en paz, erigido en medio de una ciudad, es porque ha abandonado el evangelio y se ha unido con el Estado y con Roma. Por ende, las personas que habitúen ir a esos templos, van a mirar a los edificios como sus templos. Van a pensar que Dios habita en medio de esos templos, y cuando tú te retires de esos templos, van a pensar que tú estás perdido. ¿Por qué? Porque van a estar preocupados por ti, porque piensan que Dios está en esos templos. Y eso es debido a que tienen una visión
materialista, mundana, de lo que es casa de Dios. Pero espiritualmente, la Biblia nos dice que nosotros somos la casa de Dios. En la Escritura nos dice la situación de la mujer samaritana ante Cristo. Y la mujer samaritana le dijo a Cristo: vosotros los judíos decís que se debe adorar en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Nosotros los samaritanos decimos que debemos adorar en este templo. Y Jesús le dijo: mujer, de cierto os digo, viene el día, y ahora es, que los verdaderos hijos de Dios y los verdaderos adoradores de Dios los van a adorar en espíritu y en verdad. O sea, ni en Jerusalén, ni en Samaria, sino en espíritu y en verdad. Para adorar a Dios no es necesario congregarse en un templo, sino en una casa, en un campo, en una cárcel, donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está Cristo en medio de ellos. Y solamente la presencia del acto sublime puede conformar una iglesia. Pero para que aquellos que se congreguen, Dios los presida, tienen que cumplir con las condiciones que vamos a leer ahora. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos santos. Entonces la iglesia te dice, o el templo adventista te dice que tú no puedes ser santo. Eso es mentira del diablo. Porque la Biblia nos está diciendo que somos santos porque Dios habita en nosotros. Pero si nosotros comenzamos a destruir el templo de Dios a través de la alimentación, de lo que leímos, de lo que vemos, de lo que oímos, lo que practicamos, el pecado, las cosas malas que podamos comer, estamos destruyendo el templo del Santo Espíritu. Y es por ende que Dios se va a retirar de nosotros, tanto por el pecado como por la desobediencia en lo que hacemos, comemos o leemos. Por lo tanto, para ser templo de Dios y para ser iglesia, para ser el colectivo de Dios, tenemos que ser santificados por la presencia de Dios y nuestro templo debe estar limpio de todo aquello que contamina el templo de Dios. Pero aquel que destruye el templo de Dios, ¿qué dice? Dios lo destruirá a él. Es por eso que el drogadicto, el alcohólico, el homosexual, todo aquel que peca contra su cuerpo, finalmente termina siendo destruido. Las prostitutas, todas esas personas pecan contra sus propios cuerpos. Por lo tanto, terminan en situaciones muy degradantes y destructivas para su vida. Verso 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Verso 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Versículo 22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces fíjense la verdad que nos dice Pablo, que nosotros como pueblo, como iglesia, somos uno, y nosotros le pertenecemos a Cristo. Muchas personas se fanatizan de los pastores o de aquellos predicadores que siguen, y comienzan a hacer de su predicador predilecto la norma de justicia y la norma de la verdad. Pero Pablo nos está diciendo que nosotros no le pertenecemos ni a los teólogos, ni a los pastores, ni a los predicadores, ni a los ministros. ¿A quién le pertenecemos como pueblo? A Cristo. ¿Y Cristo a quién le pertenece? A Dios. Entonces Pablo te está mostrando que hay una autoridad divina superior, que es la del Padre, y que al Padre en autoridad le sigue su Hijo, el heredero. ¿Quién es el Hijo? Cristo. Y nosotros venimos más abajo como pueblo de Dios, redimido por Cristo. Ahora, si nosotros somos propiedad de Cristo, entonces somos parte de su reino. Y Él gobierna en nuestro templo del corazón. Por lo tanto, Cristo quiere habitar en ti, en ti, en ti, en ti y en mí. Y gobernar en nosotros para que algún día nosotros nos sentemos a gobernar con Cristo. Fíjense lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, referente al mensaje de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Dice: al que venciere, yo le daré a que se siente conmigo en mi trono,
así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta profecía se cumple en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6, donde se dice que fueron puestos tronos y se sentaron aquellos que les fue dado potestad para gobernar con Cristo 1000 años y juzgar junto con Cristo 1000 años a los ángeles caídos, al mundo impío y a la iglesia apóstata. De manera que para sentarse con Cristo a juzgar y a gobernar, primero hay que vencer aquí y hay que gobernarse a uno mismo, tanto en lo que vemos, oímos, comemos o hacemos. Es por eso que Dios desea colocar su marca, su sello o su señal en nuestra mente y en nuestra mano, para de esa manera controlar lo que pensamos y con ello lo que hacemos. Dios quiere gobernar tu vida y para ello tú tienes que ser su trono, su templo y su reino. Y Él va a gobernar en ti y va a vivir en ti y te va a santificar cuando tú obedezcas a lo que Él te ha dictaminado como condición para que Él habite en ti y para que esa santidad permanezca en ti. Cristo murió en la cruz para limpiarnos del pecado, pero una vez que te limpió del pecado, Él te da condiciones, que es el proceso de santificación y de obediencia, que te va a mantener en esa santificación. Bueno, vamos entonces ahora al siguiente texto, que lo vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice allí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros. Y nosotros venimos a ser el templo ¿de quién? De Dios. ¿Ya? ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora, ¿el Espíritu Santo es Dios? No, no es Dios. Es el Espíritu de Dios. Es parte de Dios, pero no es Dios. Dios es el Padre. ¿Perfecto? Y eso lo declara Pablo en 1 Corintios 8:6, donde dice lo siguiente: mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas y nosotros por él. De manera que cuando dice acá, en el versículo 19 del capítulo 6 de 1 Corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Está diciendo que este cuerpo no es de tu pertenencia. Hoy la política, los feministas, las feministas y los marxistas quieren presentar al cuerpo de la mujer como propiedad de la mujer y que ella puede hacer con el niño que lleva en su vientre lo que quiera. Y no es así, porque no le pertenece ni el cuerpo de la mujer ni el cuerpo del niño, porque este cuerpo es de Dios. Por lo tanto, lo que está haciendo el feminismo, y ojo con las cristianas y los cristianos que se sientan conectados con estas filosofías de izquierda, y aún las de derecha también, pero con el feminismo, porque es un ataque a la autoridad de Dios. Dios es el dueño de nuestros cuerpos, Dios es el dueño de la vida, y lo que están haciendo estos políticos es atacar a Dios y su autoridad como creador. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y quién es Dios? El Padre. Pero Cristo también es Dios porque es el Hijo. Pero en ningún caso se nos está diciendo que el Espíritu Santo sea un tercer Dios, sino que simplemente es el Espíritu, la presencia de Dios. De manera que cualquiera que se revele con la verdad del Padre y el Hijo e insista en creer en la teoría humana de la Trinidad, deja de ser iglesia y pasa a ser Babilonia, pasa a ser católico, porque no está en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:23. Fíjense lo que dice acá: y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Qué dice la Escritura? El mismo Dios de paz os santifique. ¿Cómo es que somos santificados? Por la presencia de Dios. Pero también en Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, ¿cómo es que somos santificados? Cuando estudiamos la Escritura y la colocamos por obra.
Y al colocar por obra la Escritura y guardar sus mandamientos y todo lo que Dios nos ordena a través de la palabra, ¿quién va a venir a habitar en nosotros? Juan capítulo 14, versículo 15. Si guardáis mis mandamientos, yo rogaré al Padre, os dará el Consolador, el Espíritu Santo. Por lo tanto, Cristo dice en los versículos siguientes que si le amamos y guardamos su palabra, vendrá el Padre y Cristo morará en nosotros a través del Espíritu. Y esa presencia divina nos va a santificar, porque hemos obedecido a su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice este versículo. Fíjense lo que dice este versículo. Y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Qué espera el Señor para cuando Él venga? Que tú seas santo. Porque aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. ¿Irreprensibles de qué? De pecado. Ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. El verdadero significado de eso es que el Espíritu Santo nos debe mantener por su poder sin pecar. Y esa es la verdad bíblica que el Evangelio te está mostrando aquí. Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo, todo vuestro ser, sean guardados irreprensibles, o sea, sin pecado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hoy, si te enseñan en un templo adventista que vas a pecar hasta que Cristo venga, te están mintiendo y están rechazando la Escritura y a lo que escribió Pablo. Por lo tanto, tiene el espíritu del anticristo. Salid de ella, pueblo mío. Pero si usted no quiere salir, quédese allí nomás. Pero usted va a tener que pagar las consecuencias de su rebeldía. Lo que dice acá ahora es el comentario que hace la señora White. Vamos al comentario que ella hace aquí. Dice, el hombre entero debe ser santificado. La verdad debe santificar a todo el hombre, su mente, sus pensamientos, su corazón, sus energías, sus facultades vitales. No deben consumirse en prácticas concupiscentes. Estas deben ser vencidas o lo vencerán a él. Santificación. ¿Cuántos entienden su significado pleno? La mente está nublada por la malaria sensual. Los pensamientos necesitan purificación. ¿Qué no podrían haber sido los hombres y las mujeres si hubieran comprendido que la manera en que se trata el cuerpo es de vital importancia para el vigor y la pureza de la mente y del corazón? El verdadero cristiano participa de experiencias que producen santificación. El verdadero cristiano participa de experiencias que producen santificación. Queda sin una mancha de culpa en la conciencia, sin una mancha de corrupción en el alma. La espiritualidad de la ley de Dios, con sus principios restrictivos, penetra en su vida. La luz de la verdad irradia en su entendimiento. Un resplandor de perfecto amor por el Redentor despeja la miasma que se ha interpuesto entre su alma y Dios. La voluntad de Dios se ha convertido en su voluntad, pura, elevada, refinada y santificada. O sea, la mente del hombre ahora pertenece a Dios y Él la controla. La voluntad de Dios se ha convertido en su voluntad, pura, elevada, refinada y santificada. Su rostro revela la luz del cielo. Su cuerpo es un templo adecuado para el Espíritu Santo. La santidad adorna su carácter. Dios puede tener comunión con él, pues el alma y el cuerpo están en armonía con Dios. ¿Se dan cuenta? Después dice, suyos por creación y redención. Dios quiere que comprendamos que tiene derecho a la mente, el alma, el cuerpo y el espíritu. A todo lo que poseemos, somos suyos por creación y por redención. Como nuestro Creador, demanda nuestro servicio pleno. Como nuestro Redentor, tiene una exigencia tanto de amor como de derecho sobre nosotros, de amor sin paralelo. Debemos tener en cuenta esa exigencia en cada momento de nuestra existencia. Delante de creyentes y de incrédulos, constantemente debemos reconocer nuestra dependencia de Dios. Nuestro cuerpo, nuestra alma,
nuestra vida le pertenecen, no solo porque son una dádiva gratuita, sino porque constantemente nos proporciona sus beneficios y nos fortalece para que usemos nuestras facultades. Al devolverle lo que le pertenece, al trabajar voluntariamente para Él, mostramos que reconocemos nuestra dependencia de Él. Debemos trabajar para Él. Y así el Señor nos va a sostener y nos va a libertar del mundo. Vamos entonces ahora a avanzar y nos vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 16 y 18. 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18. ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Por lo tanto, aquí está el concepto de Biblia, bíblico, el concepto bíblico de eclesía, de iglesia, los llamados a salir del mundo, de las tinieblas, a la luz admirable de Cristo, para que prediquemos el Evangelio de Cristo, como lo dice Pedro. Ahora, fíjese que nos dice que debemos apartarnos de lo inmundo y no tocarlo. Y cuando nos apartemos del mundo, Él será Padre para nosotros y nosotros seremos sus hijos. Entonces, Él necesita que nosotros nos purifiquemos y nos apartemos de lo impuro y no toquemos lo impuro, no tengamos nada que ver con lo impuro. Y ahí Dios, el Padre, va a habitar en nosotros por medio de su Hijo, que es su Santo Espíritu. Y nos va a santificar y nos va a preparar para ser trasladados al cielo en el proceso de la santificación. No sin antes, habiéndonos justificado y limpiado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Vale? Por lo tanto, para que nosotros seamos santos, Dios debe habitar en nosotros. De manera que cuando un anciano o un pastor de la iglesia adventista o de cualquier iglesia cristiana te enseña que no podemos ser santos, lo que te está diciendo realmente es que Dios no puede habitar en ti. Está negando el hecho de que el Espíritu Santo pueda habitar en ti. Lo que te está diciendo es una blasfemia, una herejía, y es el espíritu del anticristo. Salid de ella, pues lo mío. Dice después acá, en Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Vamos a ver quién es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día los adventistas y los cristianos y los católicos están haciendo de hombres sus cabezas en la iglesia. Están siendo dirigidos por hombres y no por Cristo. Pero vamos a ver quién es la cabeza de la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Vamos a leerlo desde el versículo 19. Miren lo que dice acá. Nos está diciendo que nosotros somos parte de Israel. Ya no somos extranjeros, ya no somos gentiles, ya no somos goyim. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Por lo tanto, la iglesia debe ser santa. Debe contar con la presencia de Dios en su medio. Y recuerden que la iglesia de la Odisea no cuenta con la presencia de Cristo en su medio. Por lo tanto, una iglesia en estado laodicense es fariseica y está caída y pronto a ser destruida. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser edificados sobre Cristo, sobre los profetas y sobre los apóstoles. Nosotros debemos reiterar las verdades que Dios le ha revelado a los profetas, a Cristo y a los apóstoles. Si nosotros abandonamos las profecías, estamos abandonando esta comitiva, esta comisión, y estamos dejando de ser edificados en Cristo, en los profetas y en los apóstoles. Y hoy en día en la iglesia adventista, lo que menos se hace es estudiar y entender las profecías.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Fíjense, el edificio, la iglesia que somos nosotros, en su conjunto, debe ser santo y debe estar coordinado. O sea, debe haber una organización, pero no es una organización política unida al Estado, no es una corporación, es una organización en cuanto a que debemos organizarnos en cómo vamos a trabajar en la obra. Cada uno tiene que tener su puesto, su lugar en la iglesia. Predicadores, ancianos, diáconos, eso es una organización, pero no una empresa ni una corporación, ¿ya? Por lo tanto, la iglesia debe estar coordinada en cuanto a qué, a la obra que debe hacer y cómo se debe hacer, pero sobre todo debe ser santificada y apartada del mundo y llena de la presencia de Dios, y por ello ser santificada, obediente, sin destruir el templo, comiendo sano, viviendo cosas sanas. Así vamos a llegar a ser todos nosotros templos de Dios. Si no, no lo somos. Solamente seríamos una iglesia más nominal. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Padre mora en ti a través de ¿qué? Del Espíritu. Cristo mora en ti a través del Espíritu. Y ese Espíritu te santifica. ¿Y quién recibe ese Espíritu? Todo aquel que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Vamos a avanzar para ir finalizando ya. Fíjense ustedes. Vamos entonces ahora a ver lo opuesto. Pero antes de eso, vamos a 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Eso. 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice allí: esto te escribo con la esperanza que vendré pronto a ti, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. De manera, ya que la iglesia es la casa de Dios. Y para que la iglesia sea casa de Dios, tiene que ser pura, limpia, santa, sin nada que contamine ese templo. Ahora, la Escritura dice que el templo de Dios somos nosotros. Por lo tanto, la iglesia somos cada uno de nosotros en conjunto, cuando nos reunimos. Y es en esta ocasión en que nosotros nos reunimos en un templo, en una casa, en un campo o en donde sea, es que Dios regala su espíritu, la presencia de Dios. Y esa presencia conforma a ese grupo en una iglesia. Porque ahora viene la presencia de Dios a habitar en medio de ellos, en el corazón de cada individuo que está presente en esa reunión. Esto te escribo con la esperanza que vendré pronto a ti, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y ahora, muy importante, esta iglesia debe ser columna y apoyo de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es verdad. ¿Y cuál es el evangelio eterno? El mensaje de los tres ángeles. Por lo tanto, si en tu templo ya no se predica a los tres ángeles, no se denuncia a Roma ni al papado, no es columna de la verdad. Por lo tanto, Dios ya no habita en medio de su pueblo. ¿Y quién está allí? Los demonios. Los demonios. Por eso la gente que insista en ir a esos templos cada vez se va a volver más ensimismada en la mentira y va a rechazar cada vez más la verdad y se va a guiar por su propio juicio y no por lo que está escrito. Porque en esos templos abunda el espíritu del anticristo que se hace pasar por Cristo para oponerse a Cristo. Vamos al capítulo 4, vamos a entrar a lo opuesto, a todo lo que es contrario a lo que ya hemos leído afirmativamente de lo que es una iglesia. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. O sea, en el tiempo final, en la iglesia se iban a levantar falsos maestros que iban a apostatar de la fe escuchando doctrinas de demonios. En la matutina Cada Día con Dios, siempre lo menciono, el 29 de abril, Elena G. de White declara que el fundamento o el principio de la doctrina de demonios es el hecho de que los ángeles caídos querían esconder u ocultar la verdad de que Cristo es el Hijo engendrado de Dios. Hoy, en los templos adventistas se está enseñando que Cristo no es Hijo engendrado de Dios, sino que es coeterno. O sea, no es hijo, sino hermano gemelo. Así que, hermanos, por lo tanto, en esos templos o en esos grupos de sostén propio, porque no estamos hablando solamente de la corporación que está predicando estas mentiras o que está rechazando la verdad, sino que también hay muchos predicadores de sostén propio que están, ¿no es cierto?, contradiciendo la Escritura y están implantando la teología católica de una Trinidad. Pero el mayor engaño consiste en que la Iglesia Adventista ha inventado su propia Trinidad y la ha hecho parecer distinta a la católica. Y es por eso que ha engañado mucho más a los adventistas que la Trinidad católica. Ahora, esta Trinidad adventista consiste en el hecho de negar que Cristo es el Hijo engendrado de Dios en la eternidad. Y eso te hace salir de todo el Evangelio, porque el corazón del Evangelio se centra de que Cristo es el Hijo engendrado de Dios y que solamente el Hijo engendrado de Dios podía morir por ti y por mí porque es igual a Dios. Bueno, vamos entonces a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 10. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 10. Vamos a ver lo que Dios nos exige como iglesia. Y Él lo mandó a escribir esto a través de Pedro. Desechando pues toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidia y toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra. Por lo tanto, para ser iglesia, en primer lugar, debemos desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y maledicencia. O sea, tenemos que dejar de ser carnales y tenemos que ser espirituales, nacer de nuevo. La verdadera iglesia ha nacido de nuevo y no tiene estos engaños de la carne. La malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la maledicencia. Pero ahora la iglesia, ¿qué tiene que desear como pueblo? Apartarse de la maldad. ¿Se acuerdan que decía los otros versículos que leímos con anterioridad? Apartado de la maldad y no toqué lo inmundo, y yo recibiré como padre. Acá nos está diciendo lo mismo Pedro. Está diciendo, pero de otra forma. Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía y envidia y toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Entonces, para ser iglesia, tú tienes que desear la palabra de Dios no adulterada. Pero si la palabra de Dios está adulterada, no eres iglesia y no vas a crecer al carácter de Cristo. Por eso es importantísimo que nosotros juzguemos doctrina y no caracteres. A mí me acusan a veces por criticar la doctrina de otros pastores, pero es que es importantísimo. Yo no juzgo ni critico el carácter ni la vida privada de los pastores o de los predicadores, sino lo que ellos enseñan. ¿Por qué? Porque si están enseñando lo equivocado, la persona que los escucha jamás van a crecer. Dice, es un tema de salvación. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra para que crezcáis por ella. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, al cual acercándoos piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios. Vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Nos reitera Pedro lo que nos decía Pablo, que nosotros somos casa espiritual de Dios. Somos la verdadera iglesia y templo de Dios. Pero para ello debemos ser santos, guardando sus mandamientos y todo lo que Él nos ordene por medio de su palabra. Vosotros también como piedras vivas
sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. ¿Quiénes son los que tropiezan? Los desobedientes, ¿a qué? A la palabra. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en tiempo pasado no erais pueblo, no erais iglesia, no erais Israel, vosotros que en tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois iglesia, sois pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.